Una vez más, buenas noches a todos. Gracias al hermano Rodolfo. Dios le continúe bendiciendo. Me regalan un momento acá que se me presentó un impasse. Se me cerró la Biblia y bueno, desconozco la razón. Toca abrirla. Ahí está. Hoy vamos a analizar Gálatas capítulo 1 del 21 al 24. Dios mediante, hoy estaremos terminando con el capítulo 1 y la próxima semana estaremos iniciando el capítulo 2, donde también hay cosas interesantes. Dice Gálatas 1 del 21 hasta el 24. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo sigue dando explicaciones acerca de su ministerio y acá hay un detalle que mientras en el libro de los Hechos, donde Lucas narra la, los eventos eh, que ocurrieron en la vida de Pablo, allá se menciona primero a Cilicia, a Cesarea, que estaba en Cilicia, y luego a Tarso, que estaba en Siria. Sin embargo, aquí Pablo invierte las cosas, aunque desde mi punto de vista esto no es tan relevante. Esta inversión de cosas ocurre en los evangelios y creo que lo más interesante de esto es rescatar la enseñanza espiritual que podemos tener para nosotros. Algunos afirman que en esos tiempos Siria y Cilicia estaban unidas como una sola provincia y que Siria tenía más relevancia en ese momento. Pero igual sea cual sea el motivo, lo importante es rescatar la, ¿cómo le digo? La enseñanza espiritual. Sabemos que el apóstol Pablo, a raíz de que lo iban a asesinar, porque él predicaba en Jerusalén y le hablaba a los judíos de lengua griega, eh, y estos se incomodaban con la enseñanza de Pablo porque no aceptaban su enseñanza, sin embargo no tenían argumentos como refutar. Y esto ocurre también en nosotros en estos tiempos. A veces, cuando no podemos contradecir la enseñanza o cuando hablamos con una persona de otra religión, por así decirlo, y le presentamos, le exponemos el evangelio, y a veces lo triste de esto es que no escuchamos para ver si tienen o no tienen la razón o las personas no escuchan, para ver si se tiene o no se tiene la razón, sino que la importancia de hablar con una persona que piensa distinto a mí muchas veces es imponerme
lo miro como un debate y pretendo ganar el debate. Y como no lo puedo ganar, entonces el remedio que se usa es enojarse y pretender atacar al otro. Y ocurre también a veces entre colegas de púlpito, que como se le ve una capacidad a uno de los que enseña y no se puede refutar esa capacidad y les cuesta, parece que les costara a las personas, y esto es carnalidad, hermano, reconocer el don que alguien tiene y se termina atacando con comentarios negativos a esa persona. Y a Pablo, como no podían contrarrestar sus argumentos, pretendían matarlo, por eso fue llevado a Cesarea y después fue llevado a Tarso por vía marítima. Ahora, Pablo no menciona esto en el libro a los Gálatas porque no es el propósito. Él está defendiendo el Evangelio, no se está defendiendo a sí mismo, aunque la Biblia dice que él defiende su apostolado, pero lo está defendiendo porque no solamente están atacando la integridad de Pablo como persona, sino que están atacando también al Evangelio. Y su prioridad es defender el Evangelio, no es defender su persona, porque en la Biblia está escrito que para nosotros viene un fuego de prueba y que nos van a atacar y nos van a acusar injustamente y van a hacer cosas en contra de nosotros. Las hicieron contra Jesús, las hicieron contra los apóstoles. Posteriormente también las hicieron a Pablo como apóstol y también nos las van a hacer a nosotros. Entonces, en, en Hechos aparece este orden invertido. Después de esto, el apóstol Pablo va a Antioquía, permanece predicando en Tarso por algún tiempo, pero posteriormente va a Antioquía. Vamos a leer esa parte en Hechos 11, del 20 al 26. Hechos 11 del 20 al 26 nos dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de que estas cosas, de estas cosas, perdón, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varones, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, nos damos cuenta que
la iglesia en Jerusalén se entera de la situación, de lo que está ocurriendo, en primer lugar, vemos que los creyentes cuando son perseguidos, ellos no, no predican el evangelio a nadie, solamente le hablan a los judíos de a los judíos que se encuentran en los distintos lugares. Es más, no van a otras provincias. Solo de Jerusalén se dispersan por toda Judea y solamente le hablan a judíos, no le hablan a personas extranjeras de otras naciones. Pero dice que hubo unos, bueno, después llegan a Antioquía algunos y aquí sí hubieron unos que tuvieron el valor de hablar el evangelio, no sé si el valor o no sé si eran como los demás judíos que pensaban que así como el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, ahora el evangelio solamente era para ellos y no podían transmitirlo a personas de otras naciones. Sin embargo, aquí hay unos que enseñan el evangelio y luego de que lo enseñan, pues hay un progreso espiritual y la iglesia en Jerusalén se entera, viene Bernabé, que entre otras cosas es pariente de Pablo, pero él se regresa y a buscar a Pablo y Pablo viene y les enseña. Y mire que antes de este evento, la palabra cristiano no se menciona en la Biblia. A los discípulos de Jesús nunca se les llamó cristiano antes. Siempre se hablaba de los discípulos. En los primeros capítulos de Hechos se habla de que se predica a Jesús, pero no se les llama cristiano. Este es un nombre que aparece en las escrituras dado por algunas personas que veían que predicaban a Cristo. Y entonces rotularon a las personas como cristianos, así como de pronto seguían a algunos discípulos, por ejemplo, sobre todo de los griegos. De pronto se habla de la enseñanza aristotélica, de la enseñanza pitagórica. Entonces ellos quisieron llamar a estas personas cristianas porque predicaban a Cristo. Ahora, nosotros tenemos un defecto y es que nos gusta rotularnos con algo. De pronto, los judíos en el tiempo antiguo y todavía en los tiempos de Cristo, se enorgullecían de la circuncisión. Y para ofender a alguien, le llamaban incircunciso. Sobre todo si era de otra nación, eran incircuncisos y decirle así era una manera de ofensa, porque la circuncisión era señal del pacto con Dios. Pero lo importante en este caso no es el rótulo. Lo importante es que se cumpla el pacto o lo que realmente dices que eres. Entonces, lo importante, se dice en Romanos y en otros textos, no es la circuncisión, sino que verdaderamente te comportes, que todos nos comportemos como hijos de Abraham.
y hacer lo que hizo Abraham, aún sin Abraham haber conocido el Evangelio, hizo cosas que hoy en día nosotros no hacemos. Entonces, lo importante no es el rótulo, lo importante no es ser llamado discípulo de Cristo, sino que tú y yo nos comportemos como un verdadero discípulo. Lo importante no es ser llamado cristiano. De hecho, los judíos en el tiempo de Jesús se rotulaban con unas cajas de cuero, eso está en Mateo 23, lo puede leer en los primeros versículos. Se rotulaban con unas cajas de cuero que llamaban filactería. Y Jesús dice, se ensanchan en su filactería, portan cada día cajas de cuero más grandes con porciones de la ley. Pero lo importante no es llevarla en la frente. Lo importante es que yo adorne la palabra con acciones. Entonces, a veces decimos que somos cristianos y ni siquiera sabemos dónde nació esta palabra, ni por qué nació, y defendemos ciertas cosas, portamos con orgullo, que no es malo, con orgullo el llamarnos de una manera o de otra, pero en realidad no somos lo que está diciendo ese nombre. Solamente queremos llamarnos de nombre. Y la persona que hace esto está cuidando su imagen, pero no está cuidando su integridad. Es como el perfume barato, el perfume chimbo, falsificado, que lo único original que tiene es el frasco, pero la calidad no es tan buena como el nombre que lleva. O lo que ocurre hoy en día con el licor adulterado, los que consumen licor, muchos han muerto, muchos han perdido la visión, porque el licor no es de tanta buena calidad como lo dice el nombre. Entonces, no debemos rotularnos si en realidad no estamos seguros de que verdaderamente somos lo que dice esa palabra. Se llamaban cristianos porque predicaban a Cristo, pero además de predicarlo, dice la palabra que el Espíritu estaba con ellos. Bernabé vio la gracia de Dios en ellos y la gracia de Dios estaba con Pablo y por eso cumplió su ministerio. Ahora vamos a Gálatas 1:22. El 22 nos dice, un momento, ajá, dice, y no era conocido de vista. Bueno, antes de leer este, se me estaba escapando algo. Hechos 13 del 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Aquí Níger traducía el negro, o sea, este hombre, si viviera en nuestro territorio y hablara el idioma de nosotros, nosotros le dijéramos el negro. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, vemos que la iglesia en Antioquía seguía creciendo y
se estaba organizando como Dios lo mandaba, como Dios lo determina. Dice que tenía sus profetas y que tenía maestros y tenía muchos otros que cumplían su función, pero Pablo, después de haber cumplido su función allí, dice que el Espíritu Santo lo apartó para una obra y el Espíritu Santo habló. Entonces, los hermanos eh, ayunaron y lo enviaron. Aquí también hay cosas interesantes. Esta iglesia de alguna forma tenía madurez, porque cuando eh, Saulo se va, contrario a lo que ocurre en las iglesias de hoy, se registra un inconformismo, se dicen cosas negativas del que se va y mientras está ahí las cosas negativas no salen, salen después que la persona parte. Y a veces si las cosas son ciertas, no son capaces de hacerle una exhortación personal, no son capaces de decirle usted está fallando en esto, pero luego que la persona se va, como ya no va a prestar el servicio que estaba prestando, entonces lo, lo que hacen es denigrar de la persona. Eso no está bien. La iglesia nos muestra, o la palabra nos muestra, que oraron y ayunaron con el fin de que todo saliera conforme a la voluntad de Dios en el nuevo desafío que tenían Bernabé y Saulo al desarrollar un nuevo ministerio una nueva misión. Y también vemos, y esta parte también debemos tenerla en cuenta, una persona, sobre todo si le gusta la predicación del Evangelio, no debe atornillarse a una iglesia o a una congregación. A veces, sobre todo ocurre hoy en los líderes, sobre todo si los líderes son pagados, que parece que les diera miedo irse a otro lugar, tienen como que miedo de perder el sueldo, de perder autoridad. No sé qué sucede, pero no se esmeran en enseñar a otros para que sean predicadores y el poder salir y llevar el evangelio a otra parte. Solo se quedan allí y piensan que eso es como una pensión vitalicia y somos llamados a llevar el evangelio por donde quiera que haya la necesidad, donde quiera que Dios nos llame, donde quiera que haya una oportunidad para enseñar el evangelio. Yo sí quisiera tener esa oportunidad, es mi anhelo, llegar a un lugar donde no haya iglesia y poder empezar a enseñar a la gente y transmitirle lo que Dios me ha dado, para que también sean predicadores y que si yo me voy de un lugar, no se vea el hueco, no haga falta, porque hay personas capacitadas para poder cumplir esa función porque se les enseñó. Pero hay iglesias que si el predicador se va a otra parte o se muere o queda impedido para predicar, la iglesia se acaba porque no hay quien lo haga. Aquí habían personas capacitadas y si Dios llamó a Pablo y a Bernabé para una función en otro lugar, lo enviaron con regocijo, oraron por él y por ellos y lo bendijeron. Entonces vemos el crecimiento de la iglesia y también del ministerio de Pablo. Pero si no se comparte el conocimiento,
tanto el ministerio como la iglesia se pierde, mis amados hermanos. Entonces debemos enseñar a otros a que deben ir y predicar el evangelio. Se debe enseñar el don de la predicación, porque hoy en día toca transmitir ese conocimiento. Hoy en día ya no funcionan las cosas como antes, que el Espíritu Santo aparecía y les enseñaba. Hoy en día tenemos que enseñarnos unos a otros, porque la persona no aprende a predicar sola. Ahora, en el verso 22, ahora sí vamos a Gálatas 1:22. Nos dice la palabra de Dios aquí. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces, cuando los hermanos se dispersaron, como lo dije anteriormente, le hablaban el evangelio a judíos, no le hablaban a gentiles. Y dice Pablo que él no era conocido de vista en estas iglesias. Él solo tuvo en Jerusalén 15 días, donde mencionó, donde conoció a Pedro. Ahora él no hace mención de los trabajos que pasó en Damasco, ni de los trabajos que pasó en Jerusalén, que en ambas partes lo querían matar, porque el propósito era dar a entender que su ministerio había sido recibido directamente por el Espíritu Santo y no era que Jerusalén iba a ser madre de todas las iglesias como antes, que para poder tener contacto con Dios, el único lugar era el templo en Jerusalén y no había más nada. Él dice, no, yo fui a Jerusalén, y él no menciona que lo querían matar porque ese no era el propósito. Él fue y quiso conocer a Pedro y estuvo con él como eh, amado hermano que era, que también desempeñaba un ministerio y era un pilar en cuanto a la predicación a los judíos, así como Pablo era un pilar para la predicación a los gentiles. Y menciona que no era conocido en las iglesias de Judea, nunca llegó a esas congregaciones, dando a entender que su ministerio era independientemente de Jerusalén, que él había recibido ese ministerio directamente de Dios y que no era dependiente de los otros apóstoles con el respeto que se merecían, porque tienen su lugar en el fundamento de la iglesia, fueron instrumentos de Dios, así como Pablo también lo era. Pero el apostolado no dependía de ellos ni dependía de las iglesias en Jerusalén. Y su ministerio era muy distinto y muy lejano de Jerusalén. Ahora, aquí hay algo importante que anotar también, y es que no, a pesar de que el Señor Jesús les había dejado mandamiento estricto de que iban a ser testigos, ustedes pueden ver Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, y dice que hasta los confines de la tierra. Ellos habían recibido este mandamiento, pero ninguno se esforzaba por cumplirlo. La iglesia estaba en Jerusalén, estaba enclaustrada,
estaba estancada y fue necesario que Esteban muriera para que los hermanos pudieran salir de ahí, pudieran predicar a otros y pudieran formarse nuevas iglesias. Esto da tristeza. ¿Por qué? Porque era un mandamiento directamente de Dios. Sin embargo, a pesar de que era un mandamiento directamente de Dios, estos no querían cumplirlo. Y qué triste que a veces tiene que ocurrir una catástrofe en nuestras vidas para poder cumplir eh, el mandamiento. Creo que todos en algún momento hemos funcionado así. Creo que a más de uno le ha ocurrido que va por el camino equivocado, pero la terquedad no le permite reaccionar y es necesario a veces que ocurra algo que haga despertar nuestra mente, algo que te estremezca, que en el cual te vea en peligro. A veces hasta tiene Dios que mandarte una enfermedad para que puedas reaccionar. En este caso, tuvo que mandarles una persecución a estas personas y solamente así se formaron nuevas iglesias y solamente por este medio un grupo en Antioquía tuvo también por esta manera, de esta manera fue predicado el evangelio a los gentiles. Creo que Pedro nunca le hubiese predicado a Cornelio si el Espíritu Santo no le habla. Pero como les digo, fue necesaria una persecución. Y esto da tristeza, hermanos. No debemos esperar que Dios se manifieste en nuestra vida permitiendo el sufrimiento, el dolor, para poder mejorar el camino o para poder entender cuál es la misión que Dios nos ha delegado. Y lo que estoy diciendo, podemos comprobarlo en Hechos 8 del 1 al 3. Vamos a Hechos 8 para eh, comprobar esto que les estoy diciendo. Del 1 en adelante dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba las iglesias, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces, mire, pero otro detalle, no lo anunciaban a judíos, y esta es otra parte que también les costó a ellos, porque a pesar de que los profetas lo dicen, a pesar de que Jesús también dice que la oportunidad es para todos, en estos días leía un texto donde decía que vendrían del occidente, creo que es así, vendrían del occidente a sentarse a la mesa, a disfrutar del banquete con Abraham. Pero los israelitas, muchos, serían excluidos. Y nosotros no debemos sentirnos o perder la humildad por esto, porque Jesús le dijo a los mismos judíos, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Lo que quiere decir que hoy en día, porque estamos en la iglesia,
nos esforzamos por amar la justicia, sin embargo, si no estamos andando conforme a la justicia de Dios, nosotros también podremos perder ese privilegio, precisamente porque no todo el que se rotula como cristiano va a ser salvo, porque el rótulo no es, aunque la etiqueta sea buena y esté pegada en un frasco de perfume original, lo que importa es lo que va por dentro, si efectivamente es el perfume correcto o es una imitación, una falsificación. Eso es necesario que lo tengamos presente. Entonces, retomando el texto, nos damos cuenta que para que el Evangelio pudiera ser esparcido, fue necesaria una persecución. Y hoy en día muchas iglesias viven enclaustradas en sus cuatro paredes, que creen que la salvación nomás es para ellos y no para nadie más, y por eso no la comparten. Y es probable, hermano, no estoy diciendo que sea seguro, pero es probable que la salvación sea el único tesoro que se puede perder si no se comparte. Espero hacerme entender en esto que estoy diciendo. Entonces vamos al versículo 23 de Gálatas 1. Nos dice la palabra de Dios: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces nos está diciendo este texto, mire el cambio en Pablo, y aquí volvemos a algo que decíamos anteriormente. Muchas veces los hechos hablan más fuertes que las palabras. Y vemos que Pablo era un perseguidor, un asolador. Él pensaba que persiguiendo cristianos agradaba a Dios, porque los discípulos eran una amenaza para el judaísmo, y él pensaba que el judaísmo en ese momento era suficiente para la salvación. Pero ahora se dice lo contrario. Y qué bueno que de ti y de mí se diga esto. Esto se decía en las iglesias. Es bueno decir, el que estaba pecando, el que hacía tales y cuales cosas, ahora obra de una manera diferente. Ya no es el mismo. O qué bueno, hermanos, eh, sea que se diga que aquel que en otro tiempo, que en el mundo hacía estas cosas, son cosas que casi no se oyen decir, sobre todo en algunas iglesias. El testimonio no es tan importante, o lo confunden con iglesias emocionalistas, pero el testimonio es una forma de predicar el evangelio. Y el testimonio habla más fuerte que las palabras, porque a la gente le queda grabado es lo que se hace, lo que la persona hace. Si hizo algo incorrecto, entonces también señalan y rotulan a la iglesia. Allá son de esta manera. Entonces el apóstol Pablo está convenciendo con sus hechos, de tal manera que hermanos que no lo conocían
hablaban bien de él. Y lo que dice el verso 24, algo corto pero contundente, y glorificaban a Dios en mí. Mi pregunta es, ¿será que por tu testimonio, por mi testimonio, habrán personas que glorifiquen a Dios? ¿O será que por mis actos hay personas que blasfeman contra Dios? Y los estoy entonces con mi testimonio, o lo estás tú con tu testimonio, haciéndoles pecar. Aquí el apóstol Pablo dice que por medio de él glorificaban a Dios, porque lo que se decía era que asolaba las iglesias, que perseguía y que nadie quería tener un contacto con él. Incluso Ananías tiene miedo al momento de ir a bautizarle. No quería por lo que se comentaba. Sin embargo, ahora todos glorifican a Dios porque el Espíritu Santo está en él y ahora está haciendo buenas cosas. Entonces, mis amados hermanos, que ojalá no tenga, repito, un poco de estas cosas, ojalá no tenga que ocurrir una catástrofe en mi vida para yo aceptar servir a Dios, para enderezar el camino y para que pueda entonces lograr que otros glorifiquen a Dios. No por mis fuerzas, no por tus fuerzas, sino por lo que Dios pueda hacer en tu vida y en la mía.